Muy bien. Ahí está. Bueno, pues vamos a hablar acerca de esta sustancia que es el factor surfactante, el surfactante pulmonar. Sabemos bien que este es un líquido que es producido por los neumocitos tipo 2 y que se produce desde la vida intrauterina. Generalmente se empieza a producir a partir de la 24, a partir de las 24 semanas de gestación y se está formando por las células conocidas como neumocitos tipo 2. Recordarte que los neumocitos tipo 2 son las células más abundantes de los neumocitos, no es el tipo 1, es el tipo 2. Sin embargo, los neumocitos tipo 2 no sirven para el intercambio de gases. Los neumocitos tipo 2 tienen otra función que es la producción de este líquido que contiene tanto lípidos como proteínas. De los lípidos, el más importante, el más interesante, se llama dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Sí? Y como lo comenté, se empieza a producir a partir de la semana 24 de gestación. Dentro de las proteínas que se producen están la proteína SPD, SPC, SPA y SPB. Estas que estás viendo aquí en tu pantalla. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que ocurre es que ese surfactante pulmonar se va a depositar sobre la superficie alveolar. Este es un alveolo y yo creo que a lo mejor no se los he explicado bien, pero un alveolo es una estructura formada por la membrana celular del neumocito tipo 1. Y aquí vamos a tener también al neumocito tipo 2, el cual va a estar vertiendo su contenido, por así decirlo, de surfactante pulmonar sobre la membrana celular de su hermano, que es el neumocito tipo 1, y lo embarra todo, lo recubre todo. De este lado vamos a tener rodeando al alveolo a un capilar. ¿Ok? Este es un alveolo con surfactante pulmonar. Imagínense que de este lado también tengo otro alveolo, ¿sí? También bonito, pero no tiene surfactante pulmonar. Entonces tengo dos alveolos, aquí y acá. Nosotros sabemos que durante la mecánica de la ventilación, el aire entra y sale, el aire está entrando y está saliendo. Al estar entrando y estar saliendo, pues creo que por lógica deducimos que el tamaño del alveolo se modifica conforme metemos o sacamos aire. El alveolo se puede hacer más pequeño, se puede hacer más grande. Si yo saco aire, se colapsa el alveolo. Si yo meto aire, se infla el alveolo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo será más peligroso el colapso alveolar? ¿Cuando meto aire o cuando saco aire? Así es, cuando yo saco aire, mi alveolo hace esto, ¿sí? O sea, que cuando yo expiro, la pared del alveolo se juntan más. Es el punto en el que las paredes alveolares están más cercas la una de la otra. Entonces, en este punto es cuando yo corro más riesgo de que exista una atelectasia, una compresión del alveolo, un cierre completo del alveolo. ¿Por qué? Porque resulta que si yo no tengo surfactante pulmonar, si yo no tuviera, únicamente tuviera por aquí moléculas de agua. Y una de las características de las moléculas de agua es la tensión superficial, que la tensión superficial es la tensión que existe entre la última capa de moléculas de agua que existe en un líquido, siempre que estemos hablando de pura agua. No sé si por ahí ustedes lo han hecho, pero ¿qué pasa cuando tienes un vidrio? Imagínate que este es un vidrio. A ese vidrio tú le pones agua y después colocas otro vidrio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes un vidrio,
colocas una gota de agua y después colocas otro vidrio. Se pegan. Así es, se pegan. ¿Por qué? Por la tensión superficial que existe entre las moléculas de agua. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos eso. Tuviera agua aquí, agua acá, y de repente yo expiro. Las moléculas de agua se atraerían, las de este lado con las de este lado, y entonces las paredes alveolares se pegarían y ya no se inflarían. Se batallaría para inflarse, porque ahora están pegadas, y aumentaría el trabajo respiratorio. Para evitar eso, entonces nuestro cuerpo crea esta capa de lípidos que al tener lípidos evitan que estén en contacto uno a uno las moléculas de agua, se interponen entre sí y disminuyen la tensión que existe entre las paredes alveolares durante el periodo más crítico, que es al final de la expiración. Y de esta manera se evita el colapso alveolar. ¿Sale? ¿Sí quedó claro la función del surfactante pulmonar? Muy bien. Y esta función, como te comento, empieza a realizarse desde la vida intrauterina. Tal vez por un mecanismo diferente que en vida extrauterina, porque en vida intrauterina no respiramos, no metemos y sacamos aire, pero en esta etapa de la vida es cuando se están formando los alveolos. Entonces, si los alveolos no se forman adecuadamente, desde el nacimiento van a estar pegados unos con otros y se va a formar membranas que tienen aspecto hialino. Y si el bebé nace prematuramente, entonces va a nacer con síndrome de membranas hialinas. ¿Qué es esto? Bueno, quiere decir que mientras más prematuro nazca el producto, ¿sí? Cuando nazca ese producto va a tener mayor dificultad respiratoria, mayor trabajo respiratorio. Y esto es porque los alvéolos van a estar colapsados unos con otros, ¿sí? Esto generalmente aparece cuando el producto que nace lo hace con una semana alrededor de entre las 24 y las 34 semanas de gestación. Yo no digo que entre la 34 y la 37.9 no haya riesgo, también existe riesgo. Sin embargo, el mayor riesgo de presentar esta patología aparece en los productos que tienen entre 24 y 34 semanas de gestación. No se diga en aquellos que tienen menos de 24. Generalmente los que tienen menos de 24 no los comento porque no se logran. O hay abortos, se mueren, generalmente no nacen vivos. En cambio, entre los que están entre 24 y 34 semanas, nacen vivos y tienen más riesgo de nacer con la enfermedad de las membranas hialinas y desarrollar SDRA, síndrome de diestrés respiratorio agudo, ocasionado por atelectasias, ocasionado por la enfermedad de las membranas hialinas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí tenemos dos contextos. Número uno, antes de nacer, bien importante, depende de lo que te pregunten. Y número dos, después de nacer. ¿Qué harían antes de que el producto nazca? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dice el libro? Medicar a la mamá para que el producto alcance
a producir surfactante mínimo. ¿Ok? ¿Cómo la medicas? ¿O alguien más? Es correcto, la respuesta es darle glucocorticoides a la mamá. Sí, darle inductores de la maduración pulmonar, que son los esteroides. Pregunta posible de examen. Y aquí es bien importante que sepas que los esteroides se administran a la mamá, no al bebé. ¿Sí? Por vía intravenosa a la mamá se le administran esteroides. Tal vez venga así tal cual esteroides o tal vez venga glucocorticoides, pero si no viene así, pues puede que venga la palabra dexametasona o betametasona, que son los esteroides que se administran por vía intravenosa a la mamá para inducir un poco o ayudar un poco a la maduración pulmonar. ¿Ok? Perfecto. Después de que el producto nace, es obvio que este paciente tiene que estar en UCI, unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ahí, ¿qué se les ocurre que se les haga al bebé? ¿Qué creen que le van a hacer? Muy bien ustedes. La primera respuesta súper correcta. La segunda respuesta. ¿Continuamos con glucocorticoides o qué hacemos? Bueno, la respuesta es, si este paciente lo amerita, ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Y una vez que el bebecito está con el ventilador, a través del tubo endotraqueal se le tiene que administrar surfactante pulmonar exógeno, ¿sí? Esa es la respuesta, intubarlo para administrarle surfactante pulmonar e intubarlo para mantener una adecuada ventilación del pulmón y que el trabajo respiratorio sea menor. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Esto es lo más importante sobre el surfactante pulmonar. Ventilación mecánica invasiva. V de ventilación, M de mecánica y la letra I es de invasiva. SDRA, síndrome de diestrés respiratorio agudo. Síndrome de diestrés respiratorio agudo. Si les preguntan, esto sería más un patrón restrictivo. Bueno, ahora, algunas patologías en particular que tú tienes que saber. Primer lugar, asma. El asma es una enfermedad prototipo o característica de las enfermedades de tipo obstructivas, que se caracteriza porque afecta principalmente a pacientes jóvenes, niños, pubertos, adolescentes. Existen diferentes causas de asma. Sin embargo, la causa más común, más frecuente o la que nosotros conocemos más es la alérgica, pero hay otras causas de asma, ¿sí? Asma alérgica. Lo que ocurre es que los bronquios son unos bronquios muy reactivos. Son unos bronquios muy reactivos al medio externo. Y puede ser que en un paciente que sea susceptible, la entrada de un microorganismo, de una infección, la entrada de un agente alergeno como el polen, ¿sí? O de algún material extraño puede irritar a las vías de conducción, específicamente a los bronquios, y generar una broncoconstricción. Esto es debido a una contracción
del músculo liso que está rodeando a los bronquios. Evidentemente que esto va a provocar una afectación en el flujo de aire. Como es una enfermedad obstructiva, ¿sí? Lo que ocurre es que se limita la salida de aire. En estos pacientes el problema está en la salida de aire. Se les dificulta sacar ese aire que está entrando. Los pacientes generalmente se presentan con sibilancias, principalmente durante la expiración. ¿Por qué las sibilancias? Por la broncoconstricción. Imagínense que las sibilancias vienen siendo como soplos. ¿Cuándo aparecen los soplos? Cuando disminuye el calibre del vaso. ¿Cuándo aparecen las sibilancias? Cuando disminuye el calibre del bronquio. Entonces, al ocurrir una hiperreactividad, hay broncoconstricción, disminuye el calibre del bronquio, disminuye el flujo aéreo, aumenta la velocidad con la que pasa el aire por ese orificio y se escuchan sibilancias al momento de sacar o de expulsar el aire. Otro aspecto importante es la tos, el dolor de pecho y la sensación de falta de aire. Hasta donde yo sé, la hiperreactividad bronquial es una característica del asma. ¿Ok? Ahora, algunas características, bueno, este paciente que acude contigo y que tú sospechas de asma, tú le vas a mandar a hacer una espirometría. Y en la espirometría, ¿qué vas a encontrar? Un patrón obstructivo. Otra característica del asma es que este patrón obstructivo, ¿qué? ¿Qué pasa con ese patrón obstructivo? Se los voy a decir, ese patrón obstructivo es reversible. Bien importante, revierte. Si tú al paciente le das salbutamol o le das cualquier beta 2 agonista, como el salbutamol es el que usamos, pues este patrón obstructivo desaparece y el paciente presenta una mejoría, tanto en el BEF1 como en el índice de BEF1 sobre capacidad vital forzada. Es una característica del asma que la hiperreactividad bronquial revierte con el uso de beta 2 agonistas. Si no revierte, hay que pensar en otra cosa, probablemente no sea asma. Y buscamos otra causa de ese patrón obstructivo. Pero la característica es la reversibilidad ante el uso de beta 2 agonistas. En estos pacientes, además del patrón obstructivo, que ya les comenté cuál es el patrón obstructivo, presentan afectaciones en la adaptabilidad y en la elastancia, con un aumento en la distensibilidad, que es lo mismo que esto, distensibilidad o adaptabilidad, y una disminución en la elastancia. Si tengo un paciente que tiene asma, el tratamiento lo dividimos en dos. Tratamiento de rescate, los que tienen asma, que a lo mejor más de alguno de ustedes tiene asma, me van a entender. El tratamiento se divide en dos. Tratamiento de rescate, que es este, y el tratamiento que modifica la enfermedad, que modifica la inflamación. Porque al final del día, el asma es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza. ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué parte del sistema inmunológico interviene en el asma?
Díganme dos nada más. Eosinófilos, así es. Te los pueden preguntar. En los pacientes con asma, el moco va a tener eosinófilos. Y en la sangre podemos encontrar eosinofilia y el aumento de IgE. La mucosa nasal y las secreciones bronquiales van a tener aumento en eosinófilos y la IgE también va a estar aumentada. La característica inmunológica del asma. Su tratamiento es un tratamiento de rescate a base de salbutamol, que el salbutamol lo que va a hacer, ya te lo expliqué, es generar una broncodilatación y permitir ese flujo de aire que estaba impedido. Este es de rescate. Este puede salvarte la vida. Por eso es de rescate. Los esteroides son los que controlan mejor la enfermedad y pueden ser esteroides dados, inhalados, o pueden ser esteroides sistémicos por vía oral, por ejemplo. ¿Sí? Hay otros fármacos que se pueden usar, sin embargo, para fines de fisiología, el tratamiento es a base de salbutamol, que es un beta 2 agonista, o esteroides. En dado caso de que no exista esto, le vamos a dar antagonistas muscarínicos. ¿Sí? Sin embargo, las guías son muy claras. Las guías nos dicen claramente que ante un paciente con asma, el tratamiento de rescate van a ser las micronebulizaciones con salbutamol o los disparos con salbutamol. ¿Sí escucho? Más o menos, resulta que el salbutamol actúa sobre beta 2, pero no es específico. O sea, también puede actuar sobre beta 1, ¿sí? Que está en el corazón, y esto aumentar la frecuencia cardíaca, que ese vendría siendo un efecto adverso o una reacción del salbutamol, que en algunos pacientes generan taquicardias. Son diferentes, pero sigue siendo agonista beta 2. No, los esteroides nunca son de rescate. Si el paciente se está muriendo, ¿sí? Dale salbutamol. Si está chocado, administrale epinefrina. Salbutamol, epinefrina. Obviamente también le podemos administrar un bolo de hidrocortisona, pero las guías son claras. En el tratamiento de rescate hay que utilizar salbutamol. Sí, está bien. Albuterol también es un agonista beta 2. También se puede usar. Déjame ver qué es el Innovair. En aerosol, ¿verdad? Bueno, es que ese medicamento, que es el Innovair, contiene un esteroide que es la beclometasona y tiene formoterol, que el formoterol también es un agonista beta 2. El pedo con el formoterol es que es un poco más lento en actuar. Entonces yo recomendaría más un beta 2 agonista, se llama de acción corta. En rescate se utilizan más los beta 2 agonistas de acción corta, que ahí entra el salbutamol, que son los que se utilizan de rescate. Además del salbutamol de acción corta estaría la terbutalina y el fenoterol. El salbutamol también se le conoce como albuterol, pero en Estados Unidos es albuterol, es lo mismo. Y los beta 2 de acción prolongada, ahí sí están el salmeterol y el formoterol. Esos son de acción prolongada, ¿ok? Pero si quieren consulta, después hablamos de eso, ¿ok? Aquí la enseñanza es,
Ante una crisis asmática, te puede salvar la vida un agonista beta 2 de acción corta, principalmente salbutamol, albuterol o terbutalina. Ahora, otra patología muy frecuente, pero ya no es tanto en pacientes jóvenes, es más en adultos que fuman un chingo de tabaco, es el EPOC. Aquí algo bien importante es definir qué es EPOC. ¿Qué es EPOC? Ok, el EPOC quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Y esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, podríamos decir que tiene dos presentaciones clínicas, o sea, la enfermedad es EPOC, pero las presentaciones clínicas varían, generalmente se dividen en dos. Aquel paciente que tiene EPOC de tipo bronquitis crónica y aquel paciente que tiene EPOC del tipo efisema pulmonar, ¿ok? Ambos, tanto efisema pulmonar como bronquitis crónica, forman parte del espectro de la enfermedad conocida como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La característica es que en ambas patologías el factor tabaco juega un papel determinante para la producción de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que hace el tabaco? En primer lugar, el tabaco, bien importante, afecta desde la eliminación de moco, ya que disminuye la movilidad de los cilios de las células de la mucosa respiratoria. Importantísimo. ¿Ok? Entonces, al disminuir la movilidad ciliar, estos pacientes se van a caracterizar porque van a tener un aumento en secreciones. Los pacientes tienen tos y es una tos con expectoración muy frecuente. ¿Sí? Además de eso, el tabaco va a influir por las sustancias que contiene a generar un proceso de tipo inflamatorio, donde va a reclutar a los polimorfonucleares. Le va a decir a los polimorfonucleares, oigan, vengan, que comience la fiesta, mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplaude, le mando la niña, yakuza, yakuza. ¿Ok? Entonces los polimorfonucleares van a venir hacia el alveolo, ¿sí? Van a reclutarse más polimorfonucleares. ¿Por qué se ríen de mí? Qué malvados son. También soy humano y me gusta la fiesta. Los polimorfonucleares, acuérdense que también se les conoce como neutrófilos. Neutrófilos o polimorfonucleares. Entonces, a nivel del pulmón, si bien es cierto que sí, en el alveolo existen algunos polimorfonucleares, la llegada del tabaco va a provocar que vengan más chismosos, ¿sí? Y se acumule más tejido inflamatorio. Pregunta posible de examen. Esos polimorfonucleares van a aumentar la producción de elastasa. La elastasa es una enzima que se chinga a la elastina, degrada elastina. Y la elastina es una proteína que se encuentra aquí, formando parte de la membrana basal del parénquima pulmonar, la elastina. Entonces, número 1, acumulo secreciones por esto, y número 2, me chingo a la elastina porque aumento la elastasa. ¿Y esto qué repercusión tiene? Bueno, lo van a leer más adelante, pero en teoría, ¿sí?, debe de existir un equilibrio entre la elastasa y el alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina lo que hace es bloquear a la elastasa y defiende a la elastina, es su amiga. La alfa-1 antitripsina defiende a la elastina y evita la degradación exagerada o la degradación
abundante de elastina. Sin embargo, en un paciente que fuma, la alfa-1 antitripsina está normal, no está disminuida, está normal. El problema ocurre en que aumenta sustancialmente la elastasa. Y entonces, ¿ustedes creen que la alfa-1 antitripsina va a poder contra esa elastasa que aumentó en cantidad? Pues no. Entonces, al existir más elastasa, la alfa-1 antitripsina, imagínate que haya 10 elastasas. La alfa-1 detiene a 5, pero quedan 5 libres. Y esas 5 libres van a seguir destruyendo a la elastina. Y entonces empieza a joder esto. Se empiezan a joder las paredes alveolares, los tabiques alveolares. Y empieza a aparecer acumulación ¿sí? de defectos septales a nivel alveolar. ¿Ok? Bueno, ahora hay una patología en la que existe una deficiencia congénita de la alfa-1 antitripsina. Ojo con esta. Esto es por tabaco, pero hay una patología donde hay deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Esos pacientes son aquellos pacientes que a edad joven desarrollan esta patología. Además, son pacientes que no tienen antecedente de haber fumado y de repente, por ahí de los 30, por ahí de los 40 años, sin culpa de haber fumado, empiezan a desarrollar EPOC. Y tú dices, ¿qué pedo? Está joven, no fuma, pero tiene características de EPOC. Las características son que en la espirometría vamos a encontrar un patrón obstructivo. ¿Sí? Entonces, este paciente joven va a tener tos crónica, disnea, puede tener pérdida de peso, acude a consulta, le pides tú una espirometría y en la espirometría se observa un patrón obstructivo y la diferencia con asma es que no revierte con broncodilatador. Tú le pones el salbutamol y el patrón obstructivo se mantiene. No se modifica la espirometría antes versus después. O sea, sigue teniendo el mismo patrón obstructivo. ¿Sí? Y ya haces diagnóstico de un EPOC. Ahora, ¿cuál será la causa del EPOC? ¿Fuma? No. ¿Está joven? Sí. Bueno, pues pensamos en un defecto congénito de la alfa-1 antitripsina. Y como te expliqué, ¿sí? En la deficiencia de esta enzima, pues la elastasa va a estar normal, no se produce más elastasa, a menos que el paciente, además de la deficiencia, también fume, que es posible que tenga deficiencia de alfa-1 antitripsina y que le entre al tabaco. Esos pacientes desarrollarán más rápido el EPOC. Pero si el paciente no fuma y solamente tiene la deficiencia de esta enzima, pon atención, ok, pues la elastasa va a estar normal. Pero ¿qué le pasa al equilibrio entre elastasa y alfa-1 antitripsina? Ese equilibrio, no me dejarán mentir, se pierde. ¿Sí? Se pierde ese equilibrio y con esa elastasa normal, se chinga la elastina, porque no hay quien proteja a esa elastina, porque en este contexto, diferente a en este contexto, lo que ocurre es que disminuye la protectora y en este contexto aumenta el agente agresor.
y aquí disminuye el agente protector. El tratamiento de estos pacientes es darle antagonistas muscarínicos. O si no llega a ver y el paciente está mamando, puedes darle beta 2 agonista. Pero en el EPOC se prefiere más los antagonistas muscarínicos. Generalmente en el efisema hay más tos con secreción. Y son pacientes de edad más avanzada, excepto en la deficiencia congénita, y tienen el antecedente de haber fumado. Y aquí algunos pacientes desarrollan un tórax que se le conoce como tórax en barril o tórax en tonel. Pueden buscarlo en internet. Ok. Bueno, después tenemos esto que está aquí, ya lo expliqué. Nada más es una imagen para que vean el neumotórax, cómo se ve un neumotórax. Este es un neumotórax. ¿Cuál es la causa? No sé, pero ahí está claramente. Algo bien característico del neumotórax es que la trama vascular no arrebasa o no llega hasta el reborde costal. Si tú te fijas del otro lado, como la trama vascular sí llega hasta el reborde costal. En cambio, de este lado, en todo esto no observamos trama vascular. La trama vascular se delimita aquí. Y aquí tenemos nosotros aire. Ese aire es neumotórax. ¿Qué se puede hacer en este contexto? Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, está inestable, vienes y picas aquí, perdón, en el segundo espacio intercostal, aquí, ¿sí? Si el paciente no está inestable, te puedes venir aquí o aquí, línea axilar anterior, y aquí metes un catéter hacia arriba. No es necesario ponerle succión, con el puro catéter está bien. Sin embargo, si el neumotórax sigue ahí, ya no drena el aire, entonces sí puedes ponerle o conectar ese catéter, conectarlo a una presión negativa, para que por diferencia de presiones el aire salga. Pero si el aire está saliendo, así lo dejas, sin presión negativa. El edema de pulmón, lo vamos a ver después. Investiguen qué es el edema de pulmón. Muy bien. ¿Dudas? ¿Hasta aquí existe alguna duda? Todo bien, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a hablar acerca de estos conceptos que no hemos manejado, que es importante que los manejen, que es el espacio muerto. Yo creo que a esta altura, la neta sí lo creo, a esta altura todos hemos leído el término espacio muerto, ¿sí? Y todos sabemos cuál es la definición del espacio muerto. Creo que eso no hay duda. Es aquel espacio o aquel sitio del cuerpo en el cual, ¿sí?, no hay alvéolos. O si lo quieres ver de otra forma más funcional, es aquella estructura o aquella parte del cuerpo donde no hay intercambio gaseoso, donde no existe intercambio gaseoso. O sea, sí hay aire, sí llega ventilación, pero no hay intercambio gaseoso.
¿Ok? Y lo dividimos en espacio muerto anatómico, espacio muerto funcional y espacio muerto fisiológico. El anatómico es muy fácil de comprender, es aquella estructura anatómica del cuerpo humano donde tenemos aire, pero no hay intercambio, porque no hay alvéolos. Tráquea, bronquios, bronquiolos terminales. Tú metes aire y ese aire se queda en la tráquea, otro volumen de aire se queda en los bronquios y otro volumen de aire se queda en los bronquiolos terminales. ¿Y va a haber aire? Sí, pero ¿va a haber intercambio? La respuesta es no. ¿Por qué no va a haber? Pues aquí está mi tráquea, mi bronquio, y así, ¿no? Se empiezan a ir dividiendo. Bueno, en ninguna de estas estructuras yo tengo alvéolos, pero sí siempre voy a tener aire. Te pregunto yo, ¿va a ocurrir intercambio gaseoso? No, entonces ese flujo de aire o ese volumen de aire ¿qué le está pasando a ese volumen de aire? Se está perdiendo. Excelente, Cindy. Piensas igual que yo. Se está perdiendo. ¿Sí? Ahora, si nosotros medimos ese volumen, generalmente se dice que son 150 mililitros. Ese número es bien importante que te lo aprendas. 150 mililitros generalmente es el espacio muerto anatómico. O sea, que de los 500 mililitros que metemos, que es el volumen corriente o volumen tidal, 350 sí se intercambia y 150 no se intercambia. ¿Ok? Eso es lo que debemos de entender. Ahora, el espacio muerto anatómico generalmente, como comenté, es 150 mililitros. ¿Sí? Pero obviamente que va a variar en cada individuo. Se dice entonces que el espacio muerto anatómico de una persona es su peso convertido a libras. Ah, chingado, no entiendo. Bueno, si un paciente pesa 90 kilos, ¿cuánto será su espacio muerto anatómico? No les voy a decir, tienen su celular, busquen y díganme cuánto es. Intenten hacerlo. ¿Cuánto va a ser el espacio muerto anatómico de este paciente? Ok, 198 dicen por ahí. Pues sí, lo único que tienen que hacer es convertir los kilogramos en libras. Y sabemos que una libra son 0.454 kilogramos. ¿Sí? 90 kilogramos, ¿cuántas libras serán? Espero que no hayan hecho trampa y que no hayan utilizado la calculadora de conversiones. ¿Sí le sale eso? Ok, bueno, regla de 3. Y aquí está la clave. Una libra son 0.454 kilogramos. 90 kilogramos, recuerda, kilogramos con kilogramos, ¿cuántas libras serán? Lo que te salga
le quitas la palabra libra y le pones la palabra mililitros. En este caso sería 198 mililitros. Y esa es una forma de calcular el espacio muerto anatómico. Aquí algo bien importante y espero que pongas mucha atención es ¿qué voy a hacer en el examen? Ok, en el examen, si no te dan el espacio muerto anatómico, son 150. Si en el examen te dice, tomando en cuenta el peso del paciente, ok, conviertes. Pero si no dice tomando en cuenta el peso del paciente, 150. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, existe otro espacio muerto, que se llama eh, estadio BBVA. Este es un espacio muerto porque, perdón, ese no, no es cierto, ese no es espacio muerto, me equivoqué. No, me equivoqué, una disculpa, una disculpa. El otro espacio, no es cierto, era una broma, hombre. Era una broma, chicos. Bueno, el otro espacio muerto es el espacio muerto funcional. El espacio muerto funcional generalmente es cero. Y el espacio muerto funcional, generalmente es una definición abstracta. A veces no la entendemos. No se crean, el espacio muerto es el estadio Akron de las Chivas. Ahí sí no va nadie, para que vean. Soy chivista, pero lo reconozco. Entonces, es una definición abstracta, ¿sí? Que es prácticamente esto. Ahí está. Si tú recuerdas, casi al principio de la clase te dije que la unidad funcional del pulmón, ¿cuál es? Alguien que me diga, un alveolo, ¿qué más? Nada más el alveolo, no manchen, no les dije eso. ¿A qué clase fueron? Un alveolo bien perfundido. Sí se los dije. Esa es la unidad funcional del pulmón. La unidad anatómica es otra, pero la funcional es un alveolo bien perfundido. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué le falta? ¿Qué le notas? ¿Qué le falta? Le falta un capilar. Entonces, a este alveolo le va a llegar volumen, le va a llegar aire. No, no le va a llegar aire al alveolo. Claro que le va a llegar aire. Sí le va a llegar aire. A ese alveolo sí le llega aire. Sí le llega flujo aéreo. Sí le llega volumen de aire. Está inflado. Pero ¿le llega sangre? La respuesta es no. No le llega sangre. Entonces, ¿va a haber intercambio? No hay intercambio. Y si no hay intercambio, este espacio se desperdicia. ¿Sí? Este volumen se desperdicia. ¿Ok? Ese es el espacio muerto funcional. ¿Sí? Generalmente, en una persona normal, todos los alveolos están perfundidos. Por esa razón, se dice que el espacio muerto funcional es de cero. ¿Estamos? Ok. Y la suma del espacio muerto anatómico más espacio muerto funcional, me da espacio muerto
fisiológico. ¿Ok? Ahora, si una persona está bien, si una persona está sana, entonces decimos que el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En una persona sana, el espacio muerto fisiológico vendría siendo el espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque el funcional es cero. ¿Sale? ¿Entendimos las definiciones? ¿Entendimos las tres definiciones? Muy bien. Ahora, en cuanto a la frecuencia respiratoria, ya lo comenté, la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto, abajo de 12 bradipnea, arriba de 20 taquipnea. ¿Ok? Ahora, existen fórmulas para calcular el espacio muerto, ¿sí? Ya les dije, generalmente es 150. También se puede calcular con el peso, pero también lo puedo calcular si me están dando Paco y Peco, ¿sí? Y lo calculo con esta fórmula que dice espacio muerto es igual a volumen corriente por Paco menos Peco entre Paco, ¿sí? Paco, presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial. Peco, presión parcial de dióxido de carbono en el aire expirado. Volumen corriente, ahí está. Benito, la misma pregunta de hace rato. ¿Cómo voy a saber cuál usar? El caso clínico te lo va a decir. Si te están dando Paco, Peco y volumen corriente, utilizas la fórmula. Puede ser que no te lo den todo, pero te den la espirometría. Y con la espirometría tú puedes ver el volumen corriente. Y en el caso clínico te van a dar a Paco y a Peco. Ay, es que no me dieron el volumen corriente. No, pero te dieron la espirometría. Y ahí viene. Mucho ojo. A estas alturas ya deben de estar familiarizados con los exámenes de fisiología. Que todo está ahí. Oculto, pero ahí está. ¿Ok? Entonces aquí yo les puse un problema, un ejemplo, donde el volumen corriente era 550, Paco era 40 y Peco era 30. Háganlo. Esa es la fórmula. Ahí ya está todo. Ya está acomodado. Recuerdan las reglas matemáticas. Primero resto, en este caso primero 40 menos 30 entre 40. O da igual, 40 menos 30 entre 40. Y después multiplico por 550. $137.5 mililitros. Perfecto, sí, muy bien. 137.5 mililitros. Esa es la respuesta. Muy bien. Ahora, vamos a calcular ahorita nosotros dos cosas.
¿sí? Volumen pulmonar, ventilación pulmonar y ventilación alveolar, ¿sí? ¿Qué es esto? Ahí les va. La ventilación pulmonar es la cantidad de aire que entra al pulmón en un minuto. También se le conoce como volumen minuto, ¿sí? La ventilación alveolar es la cantidad de aire que llega a los lugares donde hay intercambio de gases, ¿sí? Entonces, esta es ventilación minuto o ventilación pulmonar es lo mismo y la otra es ventilación alveolar. Fórmulas. Ventilación minuto es igual a la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. La ventilación alveolar es, usa la lógica, frecuencia respiratoria por lo que sí llega al alveolo, o sea, volumen corriente menos lo que pierdo, que es el espacio muerto fisiológico. Pero como generalmente el fisiológico es igual que el anatómico, aquí podemos poner anatómico. Esta es la fórmula de ventilación minuto y esta es la fórmula de ventilación alveolar. En ambas utilizo la frecuencia respiratoria. Lo que va a cambiar es el volumen. Aquí utilizo todo el volumen corriente porque me dicen minuto o pulmonar, todo el pulmón. Y aquí solamente utilizo lo que llega a los alveolos. Entonces, con este caso clínico que está ahí, calculen la ventilación, aquí se los pide, cuál es la ventilación minuto y cuál es la ventilación alveolar. Háganlo. Calculen ventilación alveolar y ventilación minuto. Tienen que usar lo que les dije ya. Es una prueba, es un problema. La ventilación minuto, ventilación pulmonar, está fácil, ya la sacaron, es correcto, 7700. ¿Ok? Ventilación minuto, frecuencia respiratoria por volumen corriente. Y bien fácil, 14 por 550. Ahí está. Ahora, con este problema, ¿cómo calculo la ventilación alveolar? Bueno, la calculo de la siguiente manera. Hacemos lo siguiente. Ventilación alveolar, primero notar la fórmula. Frecuencia respiratoria por volumen corriente menos espacio muerto anatómico. O fisiológico, que es lo mismo, porque el paciente está sano. Frecuencia respiratoria ya la conozco, volumen corriente ya lo conozco. ¿Cuál es el espacio muerto? Ok, ¿qué me están dando? ¿Me están dando el peso? No. Me están dando Paco y me están dando Peco. Ok,
uso la fórmula. Espacio muerto es igual a volumen corriente por Paco menos Peco entre Paco. Sustituyo y me sale 550 por 40 menos 30. ¿Sí hicieron eso? ¿Ok? Y entonces, aquí el espacio muerto, ¿cuánto le salió? Me da flojera hacerlo. 137.5 mililitros. ¿Okay? Entonces, de esta fórmula que ya les había explicado, saco el espacio muerto y me sale 135. Oye, Benito, ¿y por qué no uso mejor 150? No te quieras pasar de listo. No. Si te están dando Paco y Peco, utilízalos. ¿Sí? Si utilizas 150, puede ser que el resultado venga entre las opciones, pero va a estar mal esa respuesta. ¿Sale? Entonces, utiliza lo que te están dando. Ahí está. 550 menos 137.5. Ahora sí, lo que me salga lo multiplico por 14 y pues efectivamente el resultado que me va a salir es 5.775. ¿Dudas? Y después aquí te piden contestar estas dos, pero pues, está muy fácil. ¿Qué porcentaje de cada volumen corriente llega a los alvéolos y qué porcentaje de cada volumen corriente es espacio muerto? Sería una regla de 3 nada más. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Los demás no tienen dudas? Luis, Diego, pusieron que no. Ok, perfecto. Muy bien. Ya se va a acabar. 12 minutos y se acaba. O sea, si les doy break, ya mejor no regresen. Tómenle foto a eso. Les puede servir. Tómenle foto. Son las fórmulas que hemos visto. Y valores normales y la chingada. Ok. Ahora sí. Intercambio de gases. ¿Sí? El intercambio de gases va a ocurrir únicamente en las partes del pulmón donde existan alvéolos. ¿Sí? Solo donde haya alvéolos va a haber intercambio de gases. Y el intercambio de gases va a obedecer la ley de Fick, que ya la hemos visto. ¿Sí? Ya la vimos en el primer parcial. ¿Sí? Que me dice
que el intercambio de gases, ok, en primer lugar, ¿qué es? Es difusión. Es un proceso de difusión, ¿sí? En este caso, la difusión, como lo vimos en el primer parcial, obedece el principio de la ley de Fick, donde me dice que la cantidad de soluto que va a difundir o que va a atravesar a través de X membrana va a depender de el gradiente de presión, la diferencia de presión entre los dos espacios, ¿sí? El área y el coeficiente de difusión, ¿sí? O sea, la difusión es directamente proporcional al gradiente de presión. Si aumenta el gradiente de presión, va a aumentar la difusión. Al área de intercambio, si aumenta el área de intercambio, aumenta la difusión, ¿sí? Y es inversamente proporcional al espesor o al grosor de la membrana. O sea que si hay mayor espesor o mayor grosor de membrana, ¿cómo va a estar la difusión de los gases? Así es. En cambio, si el grosor es pequeño, la difusión va a estar aumentada. ¿Sale? Muy bien. Ahora, nosotros podemos medir la capacidad de difusión pulmonar, que es esto, la capacidad de difusión pulmonar es esto de L, lo podemos medir a través de la prueba con monóxido de carbono. La prueba con monóxido de carbono, ¿para qué sirve? Te lo pueden preguntar. Sirve para medir la capacidad de difusión pulmonar. O sea, evalúa la integridad de la barrera alveolo-capilar. Esta prueba evalúa la integridad de la barrera alveolo-capilar. La difusión de los gases a través de esta barrera puede estar alterada en diferentes patologías. En el efisema, ¿qué crees que pasa en el efisema? Por lo que te he dicho, por lo que te dije hace rato, ¿qué pasa en el efisema? ¿Qué se destruye? Alveolos. ¿Y para qué sirven los alveolos? Échale coco. ¿Qué pasa en los alveolos? Intercambio, difusión, así es. Entonces, en el efisema, si tú te chingas los alveolos, ¿qué factor de la fórmula estás modificando? ¿Modificas el gradiente de presión? ¿Modificas el espesor o modificas el área? Muy bien, en el efisema disminuyes el área de intercambio porque disminuyes los alveolos. Si disminuye el área de intercambio, la difusión también va a disminuir. ¿Sí? ¿Qué pasa en la fibrosis y en el edema pulmonar? Ok, en la fibrosis y en el edema pasa algo muy parecido, para que me entiendas. Normal, eso es lo normal. Fibrosis o edema. ¿Ok? Checo el grosor. Checo el grosor. Si el oxígeno llega aquí, fíjate todo lo que tiene que avanzar para poder llegar al capilar. En cambio, en una persona normal, a esto nos referimos con espesor o con grosor de membrana. ¿Sí? Entonces, en la fibrosis y en el edema de pulmón aumenta el espesor.
Si aumenta el espesor o el grosor de la membrana, disminuye la difusión. Entonces, aquí también está disminuida la difusión, el intercambio de gases, pero la causa es diferente. Por último, en las anemias y en las alturas, en una persona normal, pues no se modifica el área, no se modifica el espesor, no. ¿Qué es lo que se modifica? El gradiente de presión. ¿Qué pasa en las grandes alturas? Te lo pongo también así, te lo pongo así. A nivel del mar, ¿cuánto es Paco? ¿Cuánto es Paco? ¿Y cuánto es acá la presión venosa? Chingado. Me quedé traumado con Paco. Pau. Ah, chingado. Ahí está. ¿Cuánto es Pau? A nivel del mar es 100, ¿no? 100 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la presión parcial de oxígeno aquí? Aquí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Es sangre oxigenada o desoxigenada? Desoxigenada. Es 40. ¿Sí? A nivel del mar pasa esto. Hay un gradiente y el oxígeno pasa de aquí a acá. Ok. ¿Qué pasa si yo subo grandes alturas? No se modifica el espesor, no se destruye el área. Pero ¿qué le pasa, chicos, a Pau? Grandes alturas, ¿qué le pasa a Pau? Si se acuerdan, disminuye. Sí, disminuye. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces ya no es 100. ¿Cuánto es? No sé, depende del nivel del mar. Yo voy a ponerle 70. Y aquí sigue siendo 40. ¿Qué le pasó al gradiente? ¿Qué le pasó a la diferencia? ¿En cuál de los dos crees que exista mayor difusión? ¿Donde hay mayor gradiente o donde hay menor gradiente? ¿En el A o en el B? Pues en el A. Entonces, el subir grandes alturas modifica, ¿sí?, el gradiente de presión. Lo hace más pequeño, por eso disminuye el intercambio y el paciente presenta hipoxia, ¿sí? Porque disminuye el intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces, ya vimos cuáles son los principales factores que intervienen en el intercambio de gases, ya vimos lo de la ley de Fick y ya vimos las principales patologías y lo que modifican. También vimos cuál es la prueba que se utiliza para evaluar el estado de la barrera alveolo-capilar. ¿Ok? El resto del intercambio de gases lo vamos a ver el día de mañana. ¿Qué es esto? ¿Cómo ocurre el intercambio? Esto ya lo tienen. Esta es una tabla X, no se la tienen que aprender. ¿Cómo ocurre el intercambio? ¿Sí? Y cómo se transportan los gases. ¿Ok? Eso lo vamos a ver mañana. Intercambio, además cómo se transportan los gases y la intoxicación con monóxido de carbono. Sí, mañana sí a las 6. Hoy porque andaba de posguardia y me quedé bien dormido. Me levanté tarde. Una disculpa. Pero mañana sí a las 6. Chao, chao. Mañana, acuérdense, sigo viendo que no se están conectando porque están confiados porque estoy grabando. Si mañana no se conecta la mayoría o por arriba de 60 personas, no se va a grabar y solamente va a estar la clase para ustedes. ¿Ok? Para que no se confíen, porque luego no se conectan,
no ven la clase y después, no, es que me fue mal en el examen, ¿sí? Pero pues si no pones de tu parte, me largo, bye.